Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ayer a esta misma hora nos decían desde el entorno de la negociación entre el PSOE y los independentistas que no hiciéramos planes para la mañana, porque los apoyos que le faltaban a Sánchez para su investidura estaban a punto de caramelo. De hecho, a esta misma hora yo les contaba que estaba a punto de desencadenarse todo, empezando por el registro de la ley de amnistía. Es más, hubo un atril y una sala de prensa preparada en Bruselas para que Carles Puigdemont anunciara el acuerdo, mientras el PSOE y Esquerra, Bolaños y Junqueras cerraban los flecos de su negociación en Barcelona. Pero algo pasó en el último momento y el protagonista fue el mismo que siempre da la sorpresa en el último momento. Puigdemont reunió a los suyos en Bruselas para dar luz verde al acuerdo que permita investir a Pedro Sánchez, pero el encuentro acabó sin esa luz verde. Y la gran pregunta a esta hora es: ¿qué pasó? ¿Por qué mientras el otro partido independentista, Esquerra, lo estaba consiguiendo todo del PSOE, el traspaso de cercanías, la condonación de la deuda y hasta la figura de un verificador en la mesa de partidos, demanda en la que también insistía Junts? Así que Esquerra puede vender su acuerdo como una victoria. Todo lo que pidieron les fue concedido, mientras que Junts, ¿qué puede contar a sus bases? ¿Qué le queda a Puigdemont para exhibir y para defender lo que hasta hace 5 minutos era anatema? Facilitar la gobernabilidad del Estado, el Estado con el que Junts quiere romper. En Ferraz deben estar de los nervios, porque en la negociación a 3 bandas hay una que se les resiste y es además la más imprevisible. Recordemos 2017, cuando la prensa fuimos convocados al Palau de la Generalitat porque Puigdemont iba a convocar elecciones y todo terminó con la declaración unilateral de independencia, y lo que pasó entre una cosa y otra fue un solo tuit. Así que hoy volvemos a levantarnos con la mirada puesta en Bruselas, porque de allí tiene que salir o no el visto bueno para la investidura. De Puigdemont depende la investidura, pero lo que es peor, si finalmente puede Pedro Sánchez contar con los votos de Junts, lo de ayer puede que se repita en todas y cada una de las ocasiones en las que el gobierno necesite la mayoría de la Cámara. Imaginen cómo puede ser la legislatura. Vamos a ver qué pasa a lo largo del día de hoy, porque estaba previsto que la presidenta del Congreso convocara ya el pleno de investidura para la semana que viene, pero de momento, a esta hora, Pedro Sánchez no tiene todos los apoyos amarrados y ha escrito esta noche en Twitter, Carles Puigdemont, que cuando se trata con el sistema político español, todas precauciones son pocas. Así que, como ven, todo pende de un hilo y la mano que lo mueve es la del expresidente de la Generalitat. Àngels Barceló. Son unos acuerdos que tienen una característica común, y es que son mejoras. Mejoras en la convivencia de la sociedad catalana y, por tanto, del conjunto de la sociedad española, que pretenden pasar página, abrir una nueva... Pues esa es la situación. Si el PSOE tiene ya acordada con Esquerra la amnistía, que haya un verificador y que se condone una parte de la deuda, si Bolaños y Junqueras se hicieron la foto y todo estaba a punto ayer para esa comparecencia de Puigdemont, la pregunta, como les decía, es ¿qué falta? Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Dicen en el PSOE que estamos dentro del margen de que se cumplan sus plazos y que la investidura sea la semana que viene, aunque hay algo en este episodio que nos recuerda al mismo mes de agosto, a la votación en la que Puigdemont retrasó hasta el mismo día de esa votación su respaldo a Francine Armengol como presidenta del Congreso. Es Armengol, precisamente, de quien depende ahora fijar la fecha de la investidura, que sigue pendiente de Junts. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Y si ya está, como decía, la amnistía, el verificador y la deuda, lo que parece que alarga la negociación en esta recta final es la aplicación de la amnistía. Es ahí donde está el último desencuentro. Así es, sitúan el problema en la articulación de la ley de amnistía, aunque decía ayer el ministro Félix Bolaños que solo quedan detalles. Hay fuentes que aseguran que no tiene que ver con la exposición de motivos. Ayer el ministro estaba en Barcelona y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se desplazó a Bruselas para negociar con la cúpula de Junts. Esta mañana a primera hora retoma allí la negociación, así lo confirman fuentes socialistas, después de que Puigdemont anoche criticara en las redes sociales que algunos tengan prisas. Lo cierto es que estuvieron muy cerca, tenían lista la sala de prensa para que compareciera el expresidente ante los medios y la desmontaron cuando ya se sabía que Junqueras salía en Barcelona. Ayer fue el líder de Esquerra quien se llevó el gato al agua, quien contó abiertamente que la amnistía va a beneficiar a todos los implicados en el proceso soberanista y que habrá además un mediador, una persona de reconocido prestigio en las negociaciones entre partidos. Esquerra se quedó ayer con las banderas de Puigdemont, que retrasando el acuerdo logra explicitar que la investidura está en su mano, aunque fuentes de uno y otro lado admiten que están en un punto de no retorno y que la única opción es el acuerdo. Inma, gracias.
A vosotros. Pues sobre ese acuerdo, lo que haya acordado, hay una secuencia que se puede explicar en 3 audios. El primero es de Bolaños. Acabamos de suscribir un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y también para garantizar la estabilidad de la legislatura de progreso que aspiramos a abrir. Que ayer en Barcelona hablaba, por tanto, de un acuerdo para dar estabilidad a toda la legislatura. Sin embargo, en su rueda de prensa... És un acord d'investidura i la continuïtat o no de la legislatura... Oriol Junqueras hablaba de acuerdo para la investidura y la continuidad, decía, de la legislatura dependerá de que esa voluntad de llegar a acuerdos se mantenga a lo largo de la legislatura. La tercera voz es la del president Pere Aragonès. Un cop assolida l'amnistia, és l'hora d'avançar a l'autodeterminació. Insistía en que, una vez conseguida la amnistía, el siguiente paso es el referéndum. Barcelona, Xavi Abelló, bon dia. Hola, buen día, Ángels. Entre lo que Esquerra ha cerrado con el PSOE está la deuda y el traspaso de Rodalías, y lo que hay de fondo es la eterna pugna con Junts, a los que piden que no tarden demasiado en dar el sí a Sánchez. Sí, Esquerra le pidió explícitamente a Junts que ayude a que todo vaya bien, a que todas estas medidas pactadas puedan llevarse a cabo, medidas como la amnistía, pero también otras que afectan el día a día del Govern, como por ejemplo la condonación de una parte de la deuda, 15.000 millones, un 20% del total, que ahorrará unos 1.300 millones en intereses a Cataluña, además de otras mejoras para la financiación de competencias singulares de Cataluña, como Mossos d'Esquadra, servicios penitenciarios o un fondo para la investigación. Y el otro gran tema estrella, el traspaso de cercanías, que deberá hacerse efectivo a lo largo de la legislatura y que supondrá la sustitución de Renfe por una nueva empresa mixta de la Generalitat y el Estado al 50%, en que la parte catalana tendrá la mayoría, con la presidencia y un voto de calidad, aunque las decisiones estratégicas deberán ser consensuadas. Son los términos del traspaso que desde Junts ya le quitan valor y cuestionan que vaya a ser un traspaso realmente integral de este servicio. Xavi, hasta luego. Buenos días. Explicábamos a las 7 que el mecanismo para condonar parte de la deuda con el FLA acordado con Esquerra se extenderá a otras comunidades según el porcentaje de deuda que se entienda que contrajeron por culpa de la última crisis financiera. Es la quita de la deuda precisamente la que puso ayer en alerta a los presidentes autonómicos, por ejemplo el socialista asturiano Barbón. Yo pido igualdad de trato. Lo pido ahora y lo pediré en el futuro. Y eso significa que también en Asturias pues tendríamos que ver condonada una parte de nuestra deuda viva. Pero especial y singularmente a los presidentes del Partido Popular. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Digamos que hay dos frentes en la oposición que va a hacer ahora el Partido Popular. Uno serán los presidentes autonómicos y otro será el Senado, donde tienen mayoría absoluta. Esto sin dejar de hacer actos en la calle. Así es, los presidentes autonómicos del PP anuncian ya recursos contra la condonación de parte de la deuda a Cataluña. Planean además iniciativas en sus parlamentos para que el PSOE en el territorio tenga que pronunciarse también sobre este asunto. Su silencio convierte a los socialistas en todas las comunidades en independentistas, escribía en las redes sociales Isabel Díaz Ayuso, mientras hablaba así su jefe de filas. Nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional, porque si no, nos pedirían responsabilidades los ciudadanos. Y lo vamos a hacer sin miedo y sin ningún problema a que nos tachen de no sé qué. Que me tachen de español, un honor. Que me digan que somos españolistas, un honor. Que me digan que tensionamos la calle. ¿Cómo que tensionamos? En paralelo, el PP activa su mayoría absoluta en el Senado para dilatar la aprobación de una futura ley de amnistía. Para ello ha registrado una iniciativa que pretende modificar el reglamento de la Cámara. El objetivo es dilatar los plazos de tramitación hasta 2 meses. En el PP se decían anoche, Ángel, seguros de que mostrara una oposición dispuesta a torpedear lo pactado entre PSOE e independentistas encarece automáticamente la investidura de Pedro Sánchez. Mariela, gracias. A vosotros. Las declaraciones que escuchábamos ahora de Feijóo las hizo en el acto que compartían con José María Aznar. Es un riesgo para la democracia española. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Bueno, y llegados a este punto, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los plazos? Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque se esperaba que Francina Armengol anunciara hoy que la investidura va a ser la semana que viene. Sí, esa era la idea inicial, anunciar hoy la fecha del debate de investidura y comunicarla a los portavoces en la reunión de la Junta que se va a celebrar a mediodía. Cumplir o no con ese plan depende en este momento de cómo avancen las negociaciones con Junts. Es lo que reconocen y nos trasladan desde el equipo de la presidenta Armengol, donde no descartan tener que cambiar ese guión. El PSOE, eso sí, confía en que, aunque el anuncio de la fecha se retrase, el pleno se pueda celebrar igualmente la próxima semana, los días 8 y 9 de noviembre. Estamos trabajando para que así sea, nos decía a última hora de ayer una fuente de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista. Hasta luego, Guille. Hasta luego. Y el otro gran asunto ahora mismo es el temporal, que sigue produciendo cientos de incidencias.
Hay todavía retrasos, cancelaciones, aunque este viento va a soplar hoy más flojo. 10 personas han muerto en toda Europa como consecuencia de esta borrasca, entre ellas la chica de 23 años a la que le cayó un árbol encima en pleno centro de Madrid. Y está la UME trabajando desde ayer en el incendio de Valencia que ha obligado a evacuar a 800 personas. Ana Talens. El fuego sigue muy activo, son entre 1.000 y 1.500 las hectáreas afectadas, cerca de 1.000 los desalojados, los últimos en Villalonga, donde se han suspendido las clases. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se dirige hacia el puesto de mando avanzado que está previsto que se reúna hasta ahora. Las labores de extinción se han desarrollado durante toda la noche con la intervención de la UME, pero la de los medios aéreos dependerá de las rachas de viento que se registran a esta hora en la zona de hasta 70 km/h. Jordi, ¿hasta cuándo van a durar los efectos del temporal? El viento no desaparecerá en unos cuantos días, irá aflojando, hoy un poco menos que ayer, el fin de semana repunta ligeramente mañana para volver a descender su intensidad el domingo, pero podríamos decir que rachas tan extremadas y tan generalizadas como ayer hoy no se darán, pero aún así mucha precaución en Galicia y el Cantábrico, lluvia a ratos, viento muy fuerte, olas de más de 10 metros. En el resto del país, ratos de sol, momentos de nubes, algún chubasco aislado, sensación de frío todo el día y mucha tensión en el Mediterráneo, porque también hoy y durante gran parte del fin de semana el viento en algunos momentos se acercará a los 100 km/h. En el mapa para entender el mundo. Sí, como podías, como describía un periodista de un canal de televisión palestino la muerte de uno de sus compañeros, uno de sus reporteros, junto a 10 personas más de su familia. 11 muertos en total en este ataque. Denunciaba que están sin protección, que les matan uno tras otro. El director de la OMS ha dicho que la situación en Gaza no puede ya describirse y que solo existe miedo, decía, pérdida y muerte. El ejército de Israel, Bayo, ya tiene cercada la ciudad de Gaza, la capital de la franja. Una urbe donde habitualmente viven unas 600.000 personas, pero que es hoy una ciudad fantasma medio vacía y con barrios arrasados donde se libran combates directos entre los milicianos de Hamas y la infantería israelí. Nadie nos va a detener, ha asegurado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después de que su ejército confirmase que tiene cercada por completo la ciudad. Eso en el norte de la franja, mientras en el sur miles de personas con pasaporte extranjero continúan pendientes de una oportunidad para huir hacia Egipto a través del paso de Rafah, un paso fronterizo que hoy va a permanecer abierto por tercer día consecutivo. A la región regresa este viernes el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, para abogar con Israel para que se permitan pausas humanitarias en Gaza como las que pedía esta misma semana su jefe, Joe Biden. Un viaje de Blinken a Israel y también a Jordania que va a coincidir con la reaparición en público del líder de Hezbollah, el clérigo chií Hassan Nasrallah, que va a dar un discurso en el que fijará la postura de la milicia libanesa que amenaza con abrir un segundo frente en este conflicto. Casi 700 extranjeros o palestinos con doble nacionalidad han conseguido salir de Gaza a través del paso de Rafah. Solo ayer fueron 342, entre ellos estaba el segundo ciudadano español que logra llegar a Egipto. Es un trabajador de la ONU, de la Oficina Especial para el Proceso de Paz en Oriente Medio. Eso mientras, como decía ahora Bayo, el secretario Blinken visita Israel. Y es relevante lo que ha ocurrido allí en Estados Unidos, porque el Congreso ha aprobado esta noche por iniciativa de los republicanos una ayuda a Israel millonaria que deja fuera a Ucrania. Quieren enviar 14.300 millones de dólares. Tiene pocas posibilidades de prosperar, es verdad, porque antes que eso pasará por el Senado de mayoría demócrata y donde Biden tiene poder de veto. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Unos días después del informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la Iglesia, el Papa convoca a todos los obispos españoles, aunque en teoría les llama, para hablar de los seminarios. Mariola Lourido. No es nada habitual que el Vaticano convoque a Roma a toda una conferencia episcopal, a los 80 obispos. Los llama en principio para hablar del estado de los 45 seminarios cada vez más vacíos, pero el escándalo de la pederastia estará encima de la mesa después del impacto del informe del Defensor del Pueblo que los obispos desacreditan al decir que es mentira que haya más de 400.000 víctimas. Es llamativo el silencio del Papa. Una semana después no ha dicho nada sobre la investigación de Gabilondo, ni una mención tampoco en la entrevista en la RAI al preguntarle por los abusos sexuales. Para la cita del 28 en Roma, los obispos esperan contar con la retrasada auditoría que le encargaron a Cremades. En la reunión es posible que aborden también las próximas elecciones en la conferencia episcopal y uno de los favoritos del Papa para renovar la Iglesia es el arzobispo de Madrid y ya cardenal José Cobo.
Y como cada viernes a esta hora vamos a escuchar la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Los negociadores de la investidura de Sánchez han conseguido, de momento, algo insólito en la política española: llegar al final sin que se filtre el contenido de la ley de amnistía. Solo algún detalle. En El País contábamos esta semana que en su preámbulo la nueva ley se acoge a la Constitución del 78 para fortalecer la convivencia democrática en Cataluña. Eso es lo que firman todos los socios de investidura de Sánchez que presenten el proyecto de ley en el Congreso, si es que no hay algún accidente de última hora y todo se va al traste. Los socialistas se juegan mucho en ese preámbulo, la justificación de la amnistía por el interés general más allá de los votos que el candidato necesita. Veremos. De momento, la discreción con la que se ha producido la negociación contrasta con el enorme griterío que hay enfrente. Llamadas a la rebelión, apocalipsis democrática, vocales del caducado y por tanto inconstitucional Consejo General del Poder Judicial, rompiendo la separación de poderes, y toda la corte abonada a la idea de que España y su democracia son frágiles, cuando tantas pruebas ha dado de lo contrario. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana tenemos primero visita de Ángeles Caballero y luego la mesa de análisis la compartimos con Cristina Monge, Gonzalo Velasco y José Miguel Contreras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.